Muy buenos días a todos. Estando próximos a la fecha de conmemoración de la Revolución de Mayo, voy a hablar de una persona que fue clave en el convencimiento de mucha gente, y es el doctor Juan José Castelli. Él nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Era abogado, le decían el orador de Mayo por la parla que tenía una labia increíble. Fue vocal de la Junta de Gobierno del 24 de mayo, designado por el Cabildo, igual que para la primera Junta de Gobierno también de lo que hoy es República Argentina. También fue representante de la Junta en el Ejército Auxiliar del Perú, y después de la derrota de la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811, lo destituyeron, lo hicieron volver a Buenos Aires, le hicieron un juicio que nunca terminó porque pobrecito falleció durante el proceso a causa de un cáncer de lengua que se había hecho aparentemente por una herida mal curada de una quemadura de un cigarro. Él fue el mayor de 8 hermanos. El papá era un médico veneciano, se llamaba Ángel Castelli Salomón, y la mamá se llamaba María Josefa Vilariño, una criolla de muy buena familia. A través de su abuela materna, él era primo segundo de Manuel Belgrano. Los dos tenían la misma abuela. A los 15 años ingresó en el prestigioso Real Colegio de San Carlos, hoy Nacional Buenos Aires, que es donde hoy te enseñan a decir todos mis compañeros, Dios. Ahí estudió lógica, al año siguiente estudió física, y por una tradición familiar había un testamento de un antepasado muy rico que favorecía al primer hijo que se transformara en sacerdote. Entonces por eso el papá de Castelli no tuvo mejor idea que inducirlo a que empezara la carrera de sacerdote. Se fue a Córdoba al Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat, y ahí los alumnos vivían mientras estudiaban. Él fue compañero de Pedro y Mariano Medrano, de Manuel Alberti, Juan Ignacio y José Ignacio Gorriti, Nicolás Laguna y Saturnino Rodríguez Peña, que fue su mejor amigo de toda la vida. En este lugar estudió gramática, después estudió latinidad y ya para la etapa universitaria de la misma institución estudió filosofía y teología durante 3 años. A los 21 años se volvió a Buenos Aires decidido a dejar la carrera sacerdotal porque se dio cuenta de que no tenía ni un poco de vocación sacerdotal, ni la mínima. Así que dijo, me voy. Tampoco aceptó el ofrecimiento de la madre de mandarlo a estudiar a la Universidad de Salamanca en España, como habían hecho con el primo de él, Manuel Belgrano. A cambio de eso se fue a estudiar a Chuquisaca, que antes le decían Charcas y es la actual Sucre, en la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas, donde estudió Derecho, que en esa época le decían Leyes. Esta institución había sido fundada en 1776. Esto fue justo después de la expulsión de los jesuitas, por lo cual era un espacio ya totalmente libre del ámbito eclesiástico. Entonces tenían acceso a toda la bibliografía, a todo el material, todos estos libros escritos por los grandes pensadores, por los grandes iluminados. Entonces ahí Castelli tuvo acceso a los textos de Vitoria del padre Francisco Suárez, que es justamente el inspirador de la teoría que después lleva a la Revolución del 25 de mayo, también de la recopilación de las leyes de Indias, Juan de Solórzano Pereira y los iluminados como Feijó, Campomanes, Gaetano Filangheri, Montesquieu y nada más ni nada menos que el Pacto Social de Jean-Jacques Rousseau, que es el padre de los ideales de la Revolución Francesa. Si bien nuestra revolución no es la copia de la Revolución Francesa, ya que acá no había una revolución contra la nobleza ni contra el clero, sino que tenía mucho más que ver con la doctrina esta del padre Suárez de la retroversión de la soberanía de los pueblos, que quiere decir que no estando disponible el mando natural, el pueblo era quien recobraba la soberanía o el origen de su propia autoridad. A Castelli lo describían como una persona responsable, tenaz, enérgica, indeclinable en sus resoluciones, un apasionado para defender sus ideales, un tipo capaz de convencer con una capacidad dialéctica, con una oratoria, con una contundencia que realmente se hacía muy persuasivo. Y lo que lo caracterizó también fue que no solo él propuso un cambio de régimen en lo político, sino que además propuso una revolución social. Él era muy capaz, se estableció en Buenos Aires como abogado, abrió un estudio en la casa familiar, pero claro, con todas estas capacidades le fue muy bien. Siguió su amistad con Saturnino Rodríguez Peña, se hizo amigo del hermano también, Nicolás Rodríguez Peña,
y del socio que era Hipólito Vieites, que era el dueño de la jabonería donde se reunían por las noches y urdían todos los planes para la Revolución de Mayo. Y se organizaban quiénes iban a estar en la plaza, quiénes iban a hacer esto. Todo eso lo hacían en la jabonería de Vieites y en la casa de los Rodríguez Peña. Castelli se casó en 1794 con María Rosa Lynch. Ella era hija de unos irlandeses y tuvieron 6 bendiciones: Alejandra, Pedro, que después fue coronel, Luciano, Alejandro, Francisco José y Juana. Claramente no había ni tele, ni Netflix, ni iPad, ni nada que los entretuviera. Como diría Juanca, ¿todos con la misma? Bueno, no tuvieron mucha suerte algunos de ellos, porque Pedro, por ejemplo, fue ejecutado en 1839 por Juan Manuel de Rosas, Francisco murió en la batalla de Cepeda peleando al lado de Mitre, y Luciano no tuvo una muerte violenta, pero peleó bajo las órdenes de San Martín y Guillermo Brown. Y después con la hija Ángela, no tenía buena relación, se llevaban medio para el ojete, y de hecho cuando ella se puso de novia, Castelli, que se hacía el liberal, el transgresor, el moderno, mucho Rousseau, mucho esto, mucho iluminismo, pero se puso hecho un padre celoso, pesado, denso, insoportable, posesivo y autoritario. Así que papi, cuando te tocan a la nena, se te queman los libros. Como dijimos, era tan buen abogado que después pudo comprarse una chacra que quedaba en Núñez, y ahí fue vecino de Cornelio Saavedra, de Juan Larrea, de Miguel de Ascuénaga y de José de Arragueira, todas las calles. Parece que se juntaban en la esquina a tomar una birrita. La cuestión es que cuando Belgrano vuelve de España, ya vuelve con el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Y entonces él dice, bueno, mi primo tiene la misma postura que yo con respecto al monopolio de los españoles, a los derechos de los criollos. Voy a ver si lo puedo meter a trabajar conmigo como secretario mío. La cuestión es que los españoles se lo bocharon porque él no había sido formado en España, sino en Chuquisaca. Pero bueno, se ve que se puso bastante intenso y consiguió que en 1796 lo aceptaran trabajando en el consulado. Para no hacerla muy larga, Castelli también tuvo una importante participación en las invasiones inglesas. Él había creado el Partido de la Independencia, en principio junto a varios revolucionarios, pero también con un trucho que se llamó James Burke, que era un espía británico que engañó a los criollos, haciéndoles creer que era un representante del gobierno británico aliado a ellos con intención de liberarlos de los españoles. Como no podía fallar, cuando no un británico mandándonosla a guardar. En junio de 1806 desembarcan los británicos en Quilmes, dan comienzo a la primera de las invasiones inglesas del Río de la Plata, y ellos dentro de todo no estaban tan mal porque decían que Burke les había prometido que los ingleses eran respetuosos de la religión, de las propiedades, del orden, de la libertad y del comercio y de nada. La cuestión es que cuando hablan con Beresford para ver si ellos venían solamente a sacar al virrey y ayudarlos a la independencia y a la emancipación, o si venían a tomar posesión, Beresford se hizo bien el tarado, le dijo que como habían cambiado las autoridades en Gran Bretaña no podía decir, tenía que volver a pedir instrucciones, no contestó nada y así se quedó, bien ladino. Bueno, después por supuesto se reconquista Buenos Aires, llega la segunda invasión y ahí les quedó claro que estos venían por todo. Así que todos ellos, Castelli, Belgrano, Rodríguez, Domingo French, Antonio Beruti, todos ellos combatieron contra los que antes pensaban que venían como aliados. Después de la defensa de Buenos Aires y viendo que las milicias patricias se la recontrabancaban, ya tomaron otro coraje y ahí empezaron los problemas entre Santiago de Liniers, que era virrey interino, y el Cabildo de Buenos Aires, que estaba liderado por Martín de Álzaga. La cuestión es que el grupo criollo también tomó conciencia de las posibilidades que tenían, porque tenían 8.000 hombres armados. 8.000. Y dijeron, bueno, podemos echar a los ingleses, creo que estamos en condiciones de hacerle frente a algo más. Y volviendo a Castelli, que era un gran abogado, también tuvo que defender a Paroissien. Paroissien era un médico que tuvo que llevar una carta a la princesa Carlota. La princesa Carlota Joaquina de Borbón era la hermana de Fernando VII. Cuando Fernando VII cae preso de Napoleón, Carlotita Joaquina dice, ¡ay, me voy a hacer cargo de las colonias americanas! Entonces acá, pensando que era una buena manera de puentear a Napoleón, de sacar al virrey y de independizarse después, le mandan una carta proponiéndole hacer una monarquía constitucional. El mensajero era este pobre doctor Paroissien.
Cuando Carlota lee eso, dice: perdón, a mí, monarquía constitucional, yo o soy reina o no soy nada, mi ciela. Entonces lo mandó de vuelta con una estampilla en la cola y además lo denunció por traición. Ahí fue donde Castelli tuvo que defenderlo y justamente expuso el principio del padre Suárez, que era el de retroversión de la soberanía de los pueblos, como para que no se le agarrara con el pobre Paroicien y lo dejara en paz. Después vienen los hechos de la Revolución de Mayo, que ya sabemos que es porque cae la Junta de Sevilla, porque Napoleón toma España, saca a Fernando VII, pone a Pepe Botella. Pepe Botella era José Bonaparte, pero le decían Pepe Botella. Entonces el virrey ya no representaba a nadie, lo fletan. Y como parte de la teoría de todo esto son los ideales de libertad, más allá de la teoría del padre Suárez, de esta de la retroversión de la soberanía de los pueblos, sino que además están todos los ideales de libertad y fraternidad y toda la teoría de Rousseau, que se llamaba Jean-Jacques Rousseau. Le dicen jacobinos a los que siguen esta teoría porque Jacques, el nombre de Rousseau, se traduce como Jacobo. Cuando Castelli se hace cargo del ejército auxiliar del norte, tiene que marchar hacia Bolivia, donde tiene algunos éxitos y algunos fracasos. Entre los éxitos, por ejemplo, él se tenía que limpiar a Vicente Nieto y a Francisco de Paula Sáenz, que eran el gobernador de Chuquisaca y el gobernador de Potosí, porque se estaban por rajar con 300.000 pesos que eran de las arcas nacionales, producto de la minería del oro y de la plata. Esta misión la cumple, puede asentarse, entonces consigue un montón de cosas positivas, como por ejemplo autorizar el libre comercio, repartir las tierras expropiadas entre los antiguos trabajadores de los obrajes, publica este derecho en español, en guaraní, en quechua y en aymara, abre escuelas bilingües, festeja el 25 de mayo en 1811, le da participación a los caciques indios en los temas culturales, le rinde homenaje a los antiguos incas, incita a los pobladores a rebelarse en contra de los españoles, además porque les servía obviamente, y por supuesto se empieza a cuidar porque se da cuenta de que la aristocracia se le va a venir encima justamente porque le estaba sacando toda la esclavitud indígena. Estos roces no tardaron en empezar, ya lo veían como un zurdito porque los estaba dejando sin mano de obra esclava, entonces las ganancias les iban a empezar a cambiar. La iglesia también se le vino en contra porque la iglesia también tenía mano de obra esclava entre los indígenas. En la última misión que tenía, Castelli había llegado a pactar una tregua con los realistas, pero estos no la respetaron. Lo traicionaron y lo sorprendieron y lo derrotaron en Huaquí el 20 de junio de 1811. La verdad, pobre, es que perdió por afano y se tuvo que volver a Buenos Aires y ahí el triunvirato encima le hizo juicio. Lo trajeron detenido y lo acusaron de mal desempeño político y militar. A pesar de eso, las declaraciones de los testigos eran todas a favor de Castelli, todos hablaban del patriotismo que tenía, de lo valiente que era, de lo íntegro que era en su manera de pensar, decir, sentir y actuar. Les hacían preguntas como por ejemplo si había hablado mal de Fernando VII, si había hablado mal de la religión, si había tenido algún revolcón con alguna mina o si tenía algún vicio como juego o bebida. A pesar de los testimonios, el juicio tardó muchísimo en empezar. Él pidió por favor que empezaran ese juicio porque él quería defenderse, porque además ya sabía que tenía ese cáncer de lengua. Parece a propósito, un tipo cuyo fuerte fue hablar, persuadir, convencer, la oratoria, no puede justo ir y tener el cáncer en la lengua. Posteriormente tuvieron que llegar a amputarle la lengua y él se comunicaba escribiendo. De hecho, sus últimas palabras las escribió y fueron: si ves al futuro, dile que no venga. La cuestión es que por culpa de este cáncer fallece un 12 de octubre de 1812, que justamente es el Día de la Raza, parece un chiste, y falleció con el juicio abierto, no se llegó a nada. Tuvo un modesto entierro en la iglesia de San Ignacio en la ciudad de Buenos Aires y no tuvo ningún tipo de honor oficial. Encima, después de su muerte, la viuda, María Rosa Lynch, tuvo que ir a vender la chacra para pagar las deudas y se pasó años reclamando los sueldos impagos que le debían al marido ya muerto. Eran 3.378 pesos que se lo terminaron de pagar 13 años después. La causa que le habían abierto en ese juicio jamás fue sentenciada. Pero bueno, Castelli tiene sus homenajes. Hay 3 localidades argentinas ubicadas en la provincia de Chaco, en Buenos Aires y en La Rioja,
Hay un montón de localidades que lo honran con nombres de calles y plazas. De hecho, acá tenemos también una calle Castelli. Hay colegios que se llaman Castelli. Y cabe destacar que la calle Castelli de la ciudad de Buenos Aires no le hace demasiado honor, porque la callecita esa tiene 4 cuadras nada más. Pero bueno, por lo menos se gastaron en hacerle un monumento en la Plaza Constitución. Y este es un resumen, porque había mucho más, de la vida, temperamento y personalidad de Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Yo les mando un beso enorme y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.